Gracias por estar con nosotros nuevamente en un programa más de charlas magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy tenemos a una investigadora de súper lujo. Tenemos a la doctora María del Pilar Hernández Martínez. Para mí es un gusto presentarla porque es una mujer que ha dedicado su vida a la academia. Es una abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, con 2 especialidades, con un diplomado en especialidades de estrategias jurídicas. Además, cuenta con estudios de doctorados por la Complutense de Madrid con honores cum laude. Ha escrito infinidad de libros. Ha sido maestra de muchas generaciones en la licenciatura, en el posgrado. Una mujer de veras dedicada a la educación y la docencia de la ciencia jurídica, que además yo menciono, tuve el privilegio de ser su alumna en el posgrado y de veras disfruté sus clases, porque ahorita la van a escuchar y van a ver la erudición que le acompaña en cada una de sus charlas, en cada una de sus clases, en cada una de sus conferencias. Es un placer para mí tener el día de hoy a mi querida maestra, la doctora María del Pilar Hernández Martínez, para platicar de un tema de mucha actualidad que acaba de tener una reforma constitucional relacionada con los afrodescendientes, 200 años de silencio jurídico. Es un placer tener con nosotros a Pilar Hernández. Pues como hemos señalado, hoy tenemos una súper invitada. Estoy muy feliz de recibir en el programa nada más y nada menos que a la doctora María del Pilar Hernández Martínez. Como hemos señalado en su presentación, una académica muy querida, muy reconocida, muy respetada, de quien además yo tuve el privilegio de ser su alumna en el posgrado y por supuesto puedo dar fe de que es una gran maestra, una mujer comprometida con la educación, pero sobre todo con los alumnos para hacernos pues mejores abogados. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias por haber aceptado. Es un placer tenerte en este programa. Bienvenida. Señora ministra, para mí es un honor estar contigo porque en estas charlas magistrales tengo el conocimiento que invitas a personajes de primerísima y te agradezco, te agradezco tus lindas palabras de bienvenida porque además sabes que para mí eres una mujer a la que se le respeta, a la que se le quiere y que tiene un significado muy especial entre las mujeres juristas, las mujeres abogadas y sobre todo para nuestra alma mater, que es no solo la Facultad de Derecho, sino nuestra Universidad Nacional, por ser una de las miembros de nuestra Junta de Gobierno, de nuestra Junta de Notables. Gracias, Pilar, qué linda. Pues es un honor, es un gusto, sobre todo es un gustazo tener a mi maestra querida y respetada. Además, para tratar un tema que, bueno, no es tan común y que es muy importante tener en el radar, que es el programa, como ustedes saben, se denomina Afrodescendientes, 200 años de silencio jurídico. Pilar, tú sabes que recientemente, para ser exactos, el día 30 de septiembre pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma casi integral del artículo 2 de la Constitución Federal en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. ¿Nos podrías explicar en qué radica la trascendencia de esta reforma? Con muchísimo gusto, señora ministra. Fíjate que a propósito de los 200 años de la Constitución, nuestra primera Constitución Federal de 1824, tu servidora, soy constitucionalista, no soy propiamente historiadora, pero el doctor José Luis Soberanes me hizo pues la distinción de invitarme a uno de los eventos conmemorativos. Y un tanto en la búsqueda de un tema que verdaderamente tuviese una sustancia y una proyección del pasado al presente, pude caer en la cuenta que en la Constitución de 24 no venía el reconocimiento propiamente dicho de los derechos en general, tendría yo que decir, como propiamente
una proyección del modelo constitucional que nosotros asumimos, que fue la Constitución norteamericana de 1787. A la sazón de este contexto histórico, me permití hacer la búsqueda, que es muy interesante, porque nosotros somos parte de este proceso de mestizaje, que no solo proviene de la colonización, sino sobre todo de la conquista y de la etapa colonial, en donde en razón de este proceso humano, sociológico, antropológico, pues se dio cabida a una pluralidad de segmentaciones, tendría yo que decir, en donde sociológicamente, políticamente, unos fueron excluidos. No así nuestros pueblos y comunidades indígenas, Margarita, que desde entonces, en razón de este modelo liberal que centralizó su visión precisamente en un proyecto de nación, lo nacional, y consecuentemente la asunción de lo que propiamente daba carta de naturalización no solo a nuestros ascendientes españoles, sino sobre todo a nuestros pueblos originarios. Pero se preterió, se dejó a un lado, se soslayó a un grupo muy importante que fue invisibilizado de origen, que son propiamente las comunidades que se van conformando, virtud precisamente el traslado de esclavos de África a nuestro continente, al Caribe. No solo la América continental, sino también la parte de las islas, incluida Cuba. Consecuentemente, este proceso antropológico es muy interesante porque las feministas han acuñado esta expresión de lo que no se menciona no existe y consecuentemente queda invisibilizado. Eso fue lo que sucedió con nuestras comunidades. Querida Pilar, históricamente, ¿cómo nos explicamos que una nación mestiza como la nuestra tuviera en el olvido a las comunidades descendientes que de alguna manera ya se encontraban en nuestro territorio? Es el proceso. Yo también me di a la tarea de generar, en razón de la historiografía a la cual accedí, una serie de hipótesis. Particularmente esta centralidad de lo mestizo, que es precisamente nuestros intelectuales, para poder generar un concepto de unidad, de continuidad histórica, asumen, y propiamente por dos fenómenos históricos, Margarita. Uno, para quienes estudiamos Derecho no es ignorado, con el maestro López Monroy, de feliz memoria, el maestro, que nos enseñaba precisamente que en la época independentista las comunidades afrodescendientes tuvieron un papel sumamente protagónico, Margarita. Hidalgo, Morelos, de hecho. A veces las declaraciones formales pareciera que adquieren una materialidad. Cuando el cura Hidalgo proclama la abolición de la esclavitud en 1810 y después en 1829 se vuelve a realizar una ratificación de la abolición de la esclavitud, pasando desde luego por 1824, se queda en la mera formalidad. Pero, reitero, dándole protagonismo a las comunidades, a los pueblos y comunidades indígenas, no hacia los africanos, a los afrodescendientes. ¿Por qué? En principio, los reductos de afrodescendientes se dispersan en el territorio nacional. Y tendría yo que decir de manera sumamente pronunciada en tres entidades federativas que, si hay oportunidad, veremos que son precisamente las que materializan, las que concretan un acto de justicia jurídica en sus constituciones. Y me refiero a Oaxaca, a Guerrero y a Veracruz. Esas tres entidades federativas. Esa era una cuestión, ¿dónde estaban estos asentamientos? Así es. Y a lo mejor por eso, porque eran pocos, no los olvidaron. Son pocos y siguen siendo pocos. Nosotros, más o menos, en el censo 20 de INEGI, se calcula una población de 2,5 millones de afrodescendientes, con, obviamente, esta misma dispersión, localización en principio en estas tres entidades federativas, y de manera sorpresiva para quien te habla, Margarita,
fue el descubrir que también el Estado de México tiene asentamientos de afrodescendientes y Jalisco. Consecuentemente, estos 2,5 millones de personas que tienen una identidad, obviamente, hasta después de 200 años, tendríamos que decir, se les hace justicia jurídica a nivel propiamente nacional. En este contexto, Pilar, en el momento actual, ¿cuál es la población en nuestro país? Hace ratito hablabas de un número y todo, y localizaste específicamente tres estados que tienen este asentamiento, y pensábamos, bueno, quizás porque no eran tantas como las comunidades indígenas, quedaron un poquito en el olvido. Pero yo te pregunto, ¿estas comunidades afrodescendientes gozan en plenitud del catálogo de derechos reconocido en nuestra Constitución? No, Margarita, fíjate que a mí me generó una sorpresa. No podría yo adjetivarla sino agradable, desagradable, simplemente fue una sorpresa. Porque una vez leída la iniciativa que presenta el expresidente López Obrador el 5 de febrero ante la Cámara de Diputados, se publica, se dictamina el 13 de septiembre y finalmente se publica el 30 de septiembre, como bien lo mencionaste al inicio de nuestra conversación. Y leyendo el texto íntegro, quiero decirte que esta sorpresa fue porque al final del día, sociológicamente, nosotros no tenemos pueblos afrodescendientes, tenemos pueblos originarios, que son los nuestros mixtecos, zapotecos, mayas, entre otros. Y dentro de estos pueblos se generan las comunidades propiamente dichas. Nosotros lo que tenemos son comunidades afrodescendientes. Pero la reforma, amén de hacer un catálogo, de reintegrar lo ya prescrito desde 2001, que es la gran reforma al artículo 2 constitucional, de la adición del apartado C en 2019, en esta, como bien lo dijiste, casi reforma integral del artículo 2, vuelve desde mi particular perspectiva, vuelve a separar lo propio de las comunidades afrodescendientes, sin, lo debo de decir, hacer salvedad que en las comunidades, los pueblos y comunidades afrodescendientes, apartado C, gozarán de los derechos previstos en las fracciones anteriores. Por una cuestión de técnica normativa, por una cuestión de asunción de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, particularmente de lo prescrito en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 169, que data de 1989, debió de haber hecho una sincresis de lo que implican pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. O sea, no separarlas. No separarlas. ¿Por qué? Porque vuelve a ser otra vez el tener en la centralidad que has visto, has leído el diario oficial del 30 de septiembre, es un catálogo extenso de no solo sustantivo de derechos, sino también cómo, y esto es súper importante, señora ministra, que hay un cambio cualitativo de entidades de interés público a sujetos de derecho público, pero les da a ambos, a pueblos y comunidades indígenas como a pueblos y comunidades afrodescendientes, exactamente el mismo carácter de sujetos de derecho público. ¿Qué hace la diferencia? O, digámoslo en abstracto, el legislador, ¿qué fue lo que pensó cuando hizo otra vez esta separación? Sobre todo porque, bueno, tú has sido una mujer que desde siempre estuvo en el Poder Judicial Federal y consecuentemente sabes que sí, ciertamente el mayor número de asuntos que se han conocido por el Pleno, las salas y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación han sido no solo por acciones de inconstitucionalidad, sino también por juicios de amparo. La mayor parte de ellos por no solventar el derecho de las comunidades de ambos, tanto indígenas como afrodescendientes, en relación con su derecho a la consulta libre,
e informada. Sí. Consecuentemente, es inexplicable por qué, repito, en abstracto, el legislador optó por una fórmula de esta naturaleza cuando está también haciendo suyos los instrumentos internacionales, los objetivos del milenio, este documento 1525, perdón, que deriva de un plan de acción del convenio OIT 169 en materia precisamente de pueblos y comunidades afrodescendientes. En tu opinión, ¿cómo debería de haber quedado? A mí me parece que la fórmula de inclusión debió de haber sido, artículo segundo, son pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, y entonces todo lo que implica esta parte sustantiva de los derechos, no solo individuales, sino también con el carácter de derechos colectivos, porque valga la expresión, su naturaleza hoy en día, o a partir del día 30 de septiembre, como sujetos de derecho público, les implican también una visión de ejercicio colectivo de sus derechos, no solo individuales, esos ya los tienen tutelados, sino sobre todo colectivos. Su derecho a la cultura, a sus sistemas normativos, a sus tierras, el eventual impacto que puedan sufrir por actos normativos de los órganos legislativos, tanto de los estatales como del nacional, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de actos administrativos que en la eventualidad, más allá que surtan la consulta a estos pueblos y comunidades, habrán también de dimensionarse los impactos que se generen en su territorio y si estos impactos son lesivos a ese territorio, a su cultura, a sus sistemas, entre otros. Y por otro lado, se les reconoce el derecho a una eventual compensación en la medida que, obviamente, estos actos, sobre todo los de naturaleza administrativa, se puedan realizar por sujetos privados o por empresas y, consecuentemente, reitero, se les reconoce un derecho de compensación por esta afectación. Sí. ¿Tú consideras que el hecho de que esta forma de legislar se haya hecho de esta manera puede tener alguna repercusión negativa para ellos? Yo lo que creo, señora ministra, es que tenemos que ver la progresividad de lo que esto implica. El precepto es 2019, tampoco son tantos de la última reforma, salvándola del día 30 de septiembre, pero sobre todo quiero decirte que a mí me queda una gran preocupación. ¿Por qué? Sobre todo, si bien la tengo en relación con los pueblos y comunidades indígenas, nuestros compatriotas ya han sido visibilizados. Hemos visto la ceremonia de cambio de poderes y consecuentemente están ahí. No vi un solo afrodescendiente. Me queda, no, ni se mencionaron, pero además me queda la enorme preocupación en relación con las comunidades afrodescendientes porque tú lo sabes muy bien y estoy segurísima que muchos juristas que ven tu programa de charlas magistrales lo saben. Como sujetos de derecho público, las comunidades afrodescendientes también tienen derecho, y lo reconoce el texto constitucional, tanto en el apartado A, B como en el C, tienen derecho a generar sus propios presupuestos y los poderes públicos tendrán que asignarles también estos recursos financieros para su propio desarrollo y lo dice de esta manera. Ellos tendrán el manejo de esas finanzas. Quiero verlo, porque sobre todo se reconoce en la iniciativa que no hay datos ciertos sobre cuántos, dónde y de qué manera se puede incidir. 1. 2. La parte no solo, pese a que en el inciso B, en el apartado B, perdón, el último párrafo, reconoce que quedan expeditos los medios de impugnación para los derechos colectivos, está muy bien, pero yo creo que el legislador, el constituyente permanente, debió de haber hecho una labor más de técnica normativa, de remisión o de explicitación, sobre todo, te voy a poner el caso, señora ministra, y lo digo con mucha cautela porque tú manejas esto, en el artículo 105 de la Constitución, como sujetos que no solo los municipios, sino también los pueblos y comunidades afrodescendientes. Lo mismo en materia de amparo. ¿Quiénes son los sujetos legitimados? Bueno, estos pueblos, que ahora son, como lo es la federación, las entidades federativas, los municipios,
y los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Ya. Sí, lo cual quiere decir que en breve vamos a tener una modificación. Confío, ¿no? Y sobre todo, cómo se integran los presupuestos. Claro. Quiero decirte que hasta ahora yo participé en la reforma integral, yo cabecié, tendría yo que decir, la reforma al texto refundido de la Constitución de Guerrero de 2016, y hasta ahora yo no he visto que en una entidad que tiene una nutrida población afrodescendiente hayan mejorado. Si no tengo la posibilidad de ir ahora mismo a Guerrero con este último evento climatológico que fue John, pero te puedo asegurar que son los que viven en una situación mucho más depauperizada o pauperizada de cara a el eventual avance que han tenido nuestros pueblos y comunidades originarios. Sí, no, me queda clarísimo. Bueno, y sobre todo cuando hablamos de las legislaturas locales, vemos que no pocas veces la labor que realizan estas entidades federativas son de frontera. En el caso de los derechos y las comunidades de los afrodescendientes, ¿cómo consideras tú que se ha sucedido el reconocimiento constitucional y que estados fueron los pioneros? Lo comentábamos hace unos momentos, ¿no? Por primera vez Oaxaca hace, pues, bueno, no, tendría yo que decir, han habido sucesivas reformas constitucionales a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la de 96, al artículo 4 y 27 constitucionales, reconociendo desde luego su titularidad como propietarios colectivos de sus territorios. Después recordaremos la reforma 2001, que fue la reforma integral al artículo 2 constitucional, en donde tanto en la de 96 como en la de 2001, como la integral de derechos humanos de 2011, no se toca en lo absoluto esta parte del reconocimiento de los pueblos afrodescendientes. Es 2019 cuando se adiciona, y tendría yo que decir, es un acto de justicia histórica que se realiza en este gobierno, porque es 2019 cuando en este gobierno, el que terminó precisamente el día 1 de octubre, que se reconocen a las comunidades afrodescendientes. Y esta reforma que sí se surte precisamente en el sexenio pasado y que verdaderamente me parece de cara a otras naciones que han hecho justicia constitucional y a golpe de mazo judicial han verdaderamente materializado los derechos de las comunidades afrodescendientes. No es para nadie de nosotros desconocido el caso de Brasil, el caso de Ecuador, el caso de Colombia, entre otros, que tienen una población afrodescendiente considerable y que verdaderamente han dado una apertura, no solo jurídica, sino eficiente en la asignación y disfrute de sus derechos. Sí, tienes toda la razón. De alguna manera, yo creo que el mérito ahorita de la reforma es que cuando menos se visibilizaron, cuando menos se reconocieron, pero como de costumbre, muchas veces en las reformas, con las prisas, con, bueno, la falta de discusión en un diálogo en el Congreso y todo, pues bueno, no se hace la reforma tan integral como se esperara. Y es cuando ya viene su aplicación, donde, como bien dices, a golpe de jurisprudencias, vienen las reformas posteriores, y eso es lo que va a pasar en este caso. Así es, señora ministra. Pero bueno, lo importante cuando menos es que ya se hizo, eso ya es como quiera un avance. Aquí yo te preguntaría, queridísima Pilar, y sobre todo en lo conocedora que eres de todos estos temas, y que bueno, además siempre caracterizada por tu acuciosidad, por tu estudio, por tu dedicación, y bueno, Gracias. Yo doy fe de todo eso. ¿Cuál es tu balance en torno al contenido de la reforma? O sea, la doctora Pilar, ¿qué dice ella de la reforma? Sí veo un déficit de técnica normativa, lo veo. ¿Por qué? Porque los 3 ahora son 4 apartados, de la A a la D, son reiterativos, son excluyentes, siguen siendo primeros, son reiterativos. Creo que en un ejercicio de síntesis, no de compendio, pero sí de síntesis respecto de qué es lo que se quiere, qué se había reconocido, qué es lo que se quiso reconocer y cómo
lo dejaron plasmado los constituyentes. Segundo, balance. Sí, me quedo con un resquemor respecto de esta segregación, otra vez en un apartado C. Y tercero, quiero ver en este balance, pero esto es prospectivo, de qué manera materializan los presupuestos, de qué manera se sancionan las leyes de desarrollo del propio artículo segundo constitucional. Hace falta todavía tarea por concretar en relación con nuestras comunidades afrodescendientes. Sí, y fíjate que sobre todo esta tarea se ve todavía más compleja cuando desde la base constitucional no se da una directiva asertiva. Bueno, pues van a tener un trabajo legislativo secundario muy complejo, porque igualmente en el momento de querer desarrollarlo, pues puede ir contrario a lo que ya dijo la Constitución. Ese es otra. Ese es otro problema. Y tienen que mirar más hacia el derecho internacional de los derechos humanos, los instrumentos internacionales. ¿Qué ha dicho la Corte? Que a mí me parece básico. Sí. ¿Por qué? Porque si no hay este ejercicio de qué hay afuera y qué tenemos dentro, que han hecho las entidades federativas, corremos un riesgo, el de siempre, ¿no? El de no integrar. Falta integral esa labor de conjunto, ese no solamente, hay que reformar esto. No, hay que reformar porque falta esto, y dentro de nuestro sistema jurídico se necesita esto. A veces traemos figuras de otros sistemas que no necesariamente encajan en el nuestro. Sí, en efecto. Piensa mucho en eso. Bueno, para variar el tiempo nos está ganando, ves, contigo se va como agua y no quiero antes de que terminemos el programa que me platiques rápidamente. ¿Consideras que hay derechos que se pueden incluir sobre todo de cara al constitucionalismo comparado de nuestra región? Sí, hay buenos ejercicios. Colombia nos lleva un buen trecho caminado, sobre todo en las acciones de tutela, ¿no? Que es muy similar a nuestro amparo, pero que sí podríamos ir viendo de qué forma sí se concreta una realidad de bienestar y de avance en desarrollo de nuestros pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, Margarita. Todo el sistema de salud, ustedes conocieron de Mininuma en la Sierra de Guerrero. Toda esta parte de qué es lo que se ha hecho, de qué manera se ha avanzado, sobre todo en temas básicos, derechos económicos, sociales y culturales que están reconocidos ahí. Pero no basta la proclamación formal. María del Pilar, como Margarita Luna Ramos, necesitamos ver que se cumple la realidad y que haya mejoras sustantivas de vida. Claro. Sí. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Las reformas constitucionales de reconocimiento de derechos no son para enmarcarlos, son para aplicarlos y aplicarlos a una realidad existente. Y generar buenas políticas públicas, Margarita, diagnosticar, evaluar, cuantificar, planear, hacer el tendido, ser focales. No necesito a todas las comunidades, quiero ver una sola comunidad y cómo voy a aplicar un programa, una política pública de avance para el desarrollo. De otra manera... Seguimos en lo mismo. Se queda todo en el discurso político. En el discurso político y no se aterriza nada en la realidad. Ese es el verdadero problema. Estoy totalmente de acuerdo contigo y bueno, el tiempo se nos ha agotado, Pilar. Siempre es un placer escucharte. Desde que fuiste mi maestra, yo gocé con tus clases, con tus explicaciones. La elocuencia te caracteriza, pero más que nada siempre robustecida con ese gran conocimiento, con ese gran estudio, una investigadora nata, cosa que por eso te disfruto mucho. Y bueno, antes de despedirnos y de, por supuesto, agradecerte infinitamente que hayas aceptado el participar en este programa, pues quisiera que nos mandaras un mensaje para nuestro público televidente. Ay, Margarita, aparte de ser de esta expresión de gratitud a ti, a todo el equipo que colabora, pues que te vean, Margarita, porque uno aprende. Uno aprende. Las personas que invito. Y sobre todo, Margarita, esta parte de construcción de la ciudadanía, que es un llamado a los televidentes, a quienes están cerca de nosotros, a quienes no tan cerca,
pero sobre todo en esta labor pedagógica que te toca a ti frente a grupo, que me toca a mí en la generación de investigación para la solución de los grandes problemas nacionales. Es eso, construir ciudadanía y ser cada día seres, personas más comprometidas con nuestra nación. No, me parece extraordinario. Siempre un placer escucharte y sobre todo, pues un gran mensaje de civilidad, de responsabilidad y de patriotismo. Muchísimas gracias. Ministra, un gusto. Para mí más. Mi cariño, ministra. Igualmente. Pues como han escuchado, un tema por demás interesante, de veras un silencio de demasiado tiempo, que finalmente pues se ha hecho justicia, cuando menos se ha subido a la Constitución. Y bueno, después de escuchar a Pilar en los comentarios que nos ha hecho en esta plática tan ilustrativa, pues todavía quedan muchas cuestiones pendientes, quedan en el tintero todavía muchos puntos de discusión. Pero yo creo que lo más importante de todo es que se ha visibilizado a este grupo que antes permanecía sin ninguna participación, sobre todo en nuestro sistema jurídico, en nuestra Constitución, y hoy es un buen comienzo, y qué mejor haber escuchado a Pilar para su opinión sobre esta reforma, pero sobre todo sus repercusiones y lo que pudiera en un momento dado ser el faltante de esta reforma y poderla completar poco a poco para perfeccionarla. Ha sido un placer escucharla. Yo les agradezco mucho a ustedes, nuestro auditorio, que una vez más haya estado con nosotros en estas charlas magistrales de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Gracias por su asistencia.